y por supuesto respetuoso. Hace ya bastantes años inicié esta actividad en la que con Joseph nos hemos comprometido tanto en la vida, de intervenir en eventos internacionales. Mi primera participación, ya hace muchos años, lo fue precisamente en el Ecuador, bajo los auspicios de los maestros, entonces eran los mejores penalistas del Ecuador, Jorge Zavala Vaquerizo y Efraín Torres Chávez. Participamos en ese evento que fue mi debut a nivel internacional. Y curiosamente, cuando ustedes oyeron esa cantidad de cargos que desempeñé, el último quiero mencionarlo porque quiero compartir la alegría que ustedes tienen por el reconocimiento que se les hizo. Que fue cuando asumí como director del consultorio jurídico de la Universidad de Ibagué. Y sé entonces, a carta cabal, qué es un consultorio jurídico, pero mejor, quiénes son las personas que conforman el consultorio jurídico. Siempre, como ustedes, estudiantes dedicados, llenos de amor y de esperanza, con sueños, con expectativas, con vocación y con ese afán de servicio para que la comunidad entienda que nuestra profesión es realmente una profesión útil. Felicitaciones, señora doctora, por ese reconocimiento. Felicitaciones, estudiantes, por ese reconocimiento. Y me congratulo de poder participar hoy de la alegría de esta actividad. Claro, agradecerles que me hayan invitado, y para mí es muy satisfactorio meterme en estos intrígulos de tratar de dialogar con las personas. Es un poco nuestra formación. Es estudiar Derecho con la idea de servir y con la seguridad de que servimos. Es dignificar nuestra profesión, es quitar esa idea común y malvada que se tiene el abogado. Es enseñarle a la comunidad que nosotros no estamos pensando, como la gente lo cree, en hacer dinero fácil, sino que estamos permanentemente llamados a prestar un servicio social. Evocaba la presentadora el nacimiento del derecho internacional humanitario. ¿Por qué surge y por qué también se desarrolla el derecho penal internacional? Porque la comunidad, a ello tendré que referir un poco más adelante, una vez concluidas las dos grandes guerras del siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con más de 70 millones de muertos, con cerca de 100 millones de lisiados, con 30 millones de personas desaparecidas, con media Europa destruida. Cuando terminan las guerras quiere juzgar, y no hay cómo juzgar, porque no hay un soporte jurídico para hacerlo. Para poder abrir un camino fue necesario que los abogados asumieran un pensamiento distinto al tradicional, a esa creencia de que el derecho era saberse los códigos de memoria,
y entender que nuestra profesión no es solamente un código frío, redactado por alguien de golpe hasta muy bien redactado, sino que nuestra profesión es un sentido permanente de solidaridad y lo que más se pidió en ese momento, un servicio para la humanidad y un compromiso con las víctimas de los actos injustos. Este no era el tema que yo había pensado para la introducción, pero me llegó muy cabal, porque son ustedes la esperanza de la juridicidad, porque en ustedes reposa la expectativa que tiene el derecho de seguir sirviendo, la expectativa que tiene la humanidad desde sus propios comienzos. ¿Y cuál es? Un afán por la igualdad. Esa es la palabrita en la que siempre estamos comprometidos. No de hoy, de muy antiguo, desde hace muchos años, hemos visto cómo generación tras generación grupos humanos tienen que luchar y luchar denodadamente para lograr que se les reconozcan los más elementales derechos. Ahí estuvieron, por supuesto, las mujeres, víctimas del machismo durante tantos siglos. Y también estuvieron los esclavos, cuando se nos ocurrió que un hombre podía ser propiedad de otro hombre. Y los indígenas, todos los ancestros autóctonos, los pobladores de América, avasallados, humillados, mujeres violadas, las arcas de nuestros países totalmente devastadas. Los afrodescendientes, por lo menos ahora les llamamos así, antes eran despectivamente los negros. Los hijos habidos fuera del matrimonio, a los que nuestros códigos, siguiendo el Código Civil de Napoleón y el Código Chileno en la traducción de Andrés Bello, denominaba hijos de dañino y punible ayuntamiento y les negaba todos los derechos, incluso el derecho a un nombre y a un apellido. Leprosos, jugobales, discapacitados, prostitutas, desplazados, homosexuales, judíos. 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, solamente por ser judíos. Ni siquiera eran enemigos, era que eran judíos. Portadores del VIH, minusválidos, niños, ciegos, sordomudos, epilépticos, esos que tan común vulgarmente llamamos los desechables, seres humanos desechables. En fin, sordos. Y como en el poema de Jorge Zaramea, El sueño de las escalinatas, crece la audiencia. Si quisiéramos señalar cuántos grupos humanos tuvieron que luchar para que se les reconociera como iguales, con seguridad no terminaríamos en muchas horas en esta noche. Algún día, cuando el soberano, el rey, tenía el poder teocrático y gobernaba sobre la vida, honra y bienes de los asociados, bueno, ya por 1600, en la época de Juan Sin Tierra,
El hombre, el ser humano, como que se pellizcó y dijo que tenía derecho a algo, que el soberano no lo era tanto, que eso de alguien que mandaba porque sí no podía ser justo. Pero miren, fue en 1689 cuando en Inglaterra surge la primera Declaración de Derechos. Y fue apenas en 1689 cuando el Parlamento inglés resuelve fijarle algunas condiciones al rey que acababa de abdicar y al príncipe Guillermo, llamado a ejercer el reinado. Y se le ocurrió decir algo, ponerle algunas condiciones, y surge el Parlamento. Unos años después, en 1776, ha de suceder, y no en la vieja Europa, sino en territorio americano, otro Bill of Rights, otra Declaración de Derechos. Esta vez, la Declaración de Derechos de Virginia, que termina con la Declaración del Acta de Independencia de los Estados Unidos de América. Otra Declaración de Derechos que va a transformar de manera radical la estructura jurídica de los países y el poder soberano de los reyes. Es aquí, en América, en donde se inventa la figura del presidencialismo. Es aquí, en América, donde se desarrolla el principio inglés de la separación de las ramas del poder público. Es aquí en donde se empieza a hablar de un control de constitucionalidad, y es aquí en donde se crean los jueces vitalicios para garantizar la independencia en la toma de sus decisiones. Unos años después de la Declaración de Virginia en los Estados Unidos, es cuando surge la Declaración propia de la Revolución Francesa. No fue en Francia donde primera vez se habló de libertad, de igualdad y de fraternidad. Ya en América se habían sentado principios. Y esa lucha de los rebeldes franceses, que no fue del todo ni tan revolucionaria ni tan francesa, pero que bueno, se le conoce como la Revolución Francesa, por ejemplo, que proclamó una declaración de los derechos del hombre, pero restringió en absoluto los derechos de la mujer. Una activista francesa que parodió los derechos del hombre y escribió los derechos de la mujer fue guillotinada, es decir, llevada a la guillotina por sus propios camaradas de la Revolución Francesa por pretender hablar de la igualdad de la mujer frente al hombre. Y la historia fue caminando. Ahí bien nomás se iban haciendo cosas. Y en 1948 va a suscribirse uno de los documentos más importantes que jamás haya construido el hombre: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No hace mucho, hace apenas 80 años, toda la historia de la humanidad, 20 siglos de la era cristiana, y quién sabe cuántos siglos antes del inicio de la cuenta conforme a la tradición cristiana, para por fin hablar de derechos humanos, para por fin decir que el ser humano es
beneficiario de derechos, para poder decir que no es el gobernante el que hace lo que se le venga en gana, para poder decir que tenemos derecho, libres e iguales en dignidad y derechos conforme lo dice el artículo 1, o que todos somos libres conforme a las declaraciones del artículo 2, o que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad del artículo 3, que no hay esclavos, que nadie puede ser sometido a tratos crueles, infamantes, denigrantes. Es decir, que se nos están empezando a decir que somos titulares de algo. Pero hace apenas 80 años. Bueno, por lo menos hubo algo. Y en nuestros países prosperó. La igualdad se consagra en la Constitución argentina, en la de Chile, en la de Colombia, en la de Ecuador, en los artículos 11 y 9, en la de El Salvador, en la de España, en la de México, en la de Nicaragua, en la de Perú y en la de Cuba, simplemente a título de ejemplo, porque en general podemos decir que la igualdad está consagrada como principio en todas las constituciones del mundo. Noten algunos de ustedes una cara de escepticismo que yo comparto. Ahí está declarada la igualdad, pero si aplicamos la igualdad, nos pasará lo que nos está pasando con los derechos humanos, que según Norberto Bobbio es más lo que se viola que lo que se cumple. Ya lo veremos. Se dice que así era antes, y sobre todo de la mujer, absolutamente estigmatizada. Y a ello, los grupos sometidos solamente pudieron responder con silencio, porque sus labios estaban sellados. Hay de aquella mujer que reclamaba derechos. Hay de aquel esclavo que en los palenques dijera que él era un hombre, y un hombre libre. Hay de aquel niño que dijera que podía escoger algo. Hay de aquella mujer que pudiese decir: yo escojo la persona con quien quiero convivir para formar una familia. Todo fue castigado con el silencio. Pero hubo que dar pasos. Y en ese tema quiero tratar de meterme con ustedes para que sepamos por qué llegamos a los derechos humanos. Porque sabemos que los hay, pero ¿por qué llegamos a ellos? Y miren la ironía. Los derechos humanos, como el derecho internacional humanitario, como la categoría de derecho internacional de los derechos humanos a la cual te referiste, todo ello es fruto de la guerra. Es decir, con todas sus verdades, con todas sus miserablezas, con todas sus iniquidades, la guerra, sin embargo, ha sido producto de institutos de derecho. Porque ese es también nuestro compromiso. Un principio de los derechos humanos lo es: no luchemos, si lo decían desde la batalla de Solferino, no nos pongamos a luchar porque se acabe la guerra. Eso es connatural, el conflicto es connatural con el ser humano. El hombre ha vivido pleiteando desde que nace.
Por lo menos entonces, hagámonos pasito, racionalicemos esa cosa, y para eso está la inteligencia del hombre encargada de buscar que no se produzcan los devastadores efectos. Por eso, teóricamente, en la práctica no es así. No se pueden utilizar elementos nucleares en la guerra. Eso de que un país como el Japón soporte en menos de 8 días 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, con efectos que aún se notan en el medio ambiente, eso tan grave no debía suceder, pero a lo menos nos quedaría el consuelo de tontos acaso, de que está prohibido. Aquí hay un tipo matando a otro, un tipo que se llama Caín, que mata a su hermano que se llama Abel. Según nuestra concepción cristiana de la formación del universo, el mundo estaba poblado por 4 personas: Adán y Eva, Caín y Abel. El mundo no había empezado ni siquiera a gatear, lejos de caminar, y ya había muerto. Es un genocidio. La 4ª parte de la humanidad fue destruida en ese momento. Caín mata a Abel. Y el conflicto del ser humano de entonces a acá nunca ha terminado. Nos hemos matado por todo, por cosas nobles y por cosas baladíes. El Salvador y Honduras se enfrentan a un conflicto de la misma manera que los del River y el Boca se enfrentaron ayer por un partido de fútbol. Ha habido guerras por las cosas más tontas del mundo, como un partido de fútbol, que es algo tan grande, tan sublime, tan respetable, por lo menos para mí. Entonces vienen argumentos. Siempre pensamos en la cultura griega, pero los griegos fueron muy crueles. En algún conflicto que fue la guerra de Persea mataron 1000 personas, y sin embargo dijeron que habían sido humanitarios. Hubo por ahí un caballero más feo que cualquiera de todos nosotros, que se llamó Escipión el Africano. Hay una película sobre él. En la toma de Cartago mata todo aquello que se mueva, incluidos los animales. Pero ya estamos en la era cristiana, y sin embargo nadie piensa que el derecho puede ser violado. Ahí está esa excepción. Entre los años 800 y 1300 después de Cristo, de nuestra era cristiana, entonces los maoríes, una tribu de Nueva Zelanda, persiguen al enemigo hasta que lo atacan. Y una vez que lo logran atacar, conservan la cabeza como trofeo. Eso se ve a veces en los dibujos animados. Y eso se hizo con algunos indígenas nuestros. El hombre reflexiona a pesar de todo. No es tan perverso como a veces nos pintan. Y entonces empiezan a surgir unos acuerdos. Fíjense ustedes, empiezan a surgir acuerdos que son una forma de creación de derecho a través de principios que no eran escritos. No había escritura, que simplemente estaban basados en la costumbre. No había códigos, era el derecho consuetudinario, y que solamente valían
para ese conflicto en particular, no para los demás, y además no comprometías en lo que estaban guerreando. Pero son normas. Lo repito, ya lo dije, pero insistiré mucho. ¿De dónde nacen? Normas de guerra que nacen de la misma guerra. Y nos inventamos un principio: si vis pace para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. A veces, en esos conflictos entre hermanos, entre los países hermanos, no sé, en fricciones, Ecuador de golpe tiene conflictos con un país vecino. Colombia lo ha tenido tradicionalmente con Venezuela. Eso no va a haber guerra nunca, pero bueno, ahí está latente una posibilidad de un conflicto. ¿Y qué es lo que se hace? Colombia va y compra 40 aviones, misiles, no sé qué cosa, para defenderse de los tantos aviones que compró el presidente de Venezuela para atacar a Colombia. Ni él nos va a atacar, ni nosotros nos vamos a defender, pero nos sirve como pretexto para darle juego a la carrera armamentista. Montesquieu, se habrá hablado de varias veces, nos va a decir que aún en las comunidades más primitivas existió una especie de derecho de gentes, pero sobre todo una costumbre sana que se llamó el derecho de la hospitalidad, consistente en que cuando un enemigo pedía refugio en la casa de su enemigo, se le trataba con consideración. Este es un avance de lo más importante que ha tenido el derecho en el campo de la guerra: el reconocer el derecho del rival a sobrevivir y a ser tratado con dignidad. Ahí está lo que dice Montesquieu sobre ese punto. Vamos rapidito y entonces decimos que también seguimos en un buen camino y empezamos a humanizar el derecho. Hablo exclusivamente del derecho de la guerra. En 1291 aparecen las cruzadas. Unos caballeros que se llaman los caballeros de la Orden de San Juan, conocidos como los hospitalarios, empiezan a encontrar que en la guerra las personas heridas no tienen ninguna atención. Generalmente quedan tiradas en el campo de batalla y allí fallecen. Ellos entonces empiezan a atender a los heridos, pero los hospitalarios no van al campo de batalla, esperan que los lleven. Pero ya estamos acercándonos a un acontecimiento que nos va a tener un poquito cerca. Fue que en 1536, recuerden, América fue descubierta en 1492, es decir, unos poquitos años después del descubrimiento de América. A este caballero que está aquí en este se llama el Padre Vitoria, el Padre Francisco de Vitoria, español él, se le ocurre empezar a hablar de los derechos de nuestras comunidades nativas. Él tiene dos libritos, un librito que se llama De Jure Inferi y otro que se llama De Jure Indis. Él opina que el trato que le dan los españoles a los indígenas es un trato indigno. Y en su libro hace una figura, yo la suelo leer porque me parece bastante interesante lo que dice por ahí. Dice que
es tan miserable el trato que le damos a los nativos que incluso para justificar el derecho del invasor español a atacar de manera frontal a los grupos indígenas, era patrocinado aún por Dios, porque los inditos no eran seres humanos, los indios no tenían alma. Hubo un debate famoso de un señor Sepúlveda en la Junta de Valladolid que defendía el derecho de los españoles a atacar como se le viniera en gana a los nativos y además a robarles sus propiedades, su oro que fue a parar allá a Sevilla en España y a las arcas de otros monarcas españoles, porque como no tenían alma, no merecía respeto. Fue necesario que una bula pontificia del Papa Pío X declarara que los indios sí tenían alma, es decir, que eran seres humanos, porque fue necesario quitarle la calidad de humanos para que no tuvieran derecho siquiera a su propia vida.